No se puede. No se puede. Para hablar, Miriam, ahora de la influencia de Japón Mañana. en nuestra literatura. Sí, bueno, comentamos antes que sobre todo lo que tiene que ver con Argentina, con América en general, pero lo que tiene que ver con Argentina es los japoneses que después de la Segunda Guerra Mundial, país destrozado, tienen que venir a hacerse la América, porque si no, no tienen manera de sobrevivir. ¿Qué pasa con esto? No solamente traen su cultura, traen los oficios que caracteriza también a la cultura japonesa, sino que traen su literatura, traen sus cocinas, traen una manera de vivir y además traen ¿qué? Traen el arraigo y por supuesto descendencia. Entonces, de esos descendientes tenemos gente que se ha dedicado a la literatura y también tenemos gente que siendo argentina y no teniendo nada que ver con los japoneses, sí es un amante de la literatura japonesa. ¿Cuál es la característica de lo que sería lo japonés, por ejemplo? ¿Qué sería la influencia japonesa? Ay, qué linda pregunta esa. Vamos, linda, linda, no es buena, linda, perdón. linda. Es Qué buena. buena, Linda qué la buena. pregunta. Qué buena pregunta. Bueno. Linda es doblemente buena, casi porque on fire. además de Un ser beso, buena, es Un abrazo, bella. algo Es bella, lindo. es bella. Sí, Es sí, buena, es una bella pregunta, porque en general lo japonés tiene que ver con mucha sexualidad, cosa que en general no se tiene en cuenta, pero ellos tienen mucho desarrollo y mucho discurso sobre la sexualidad, también sobre lo monstruoso, como sabrán las películas de terror, por ejemplo, los japoneses ellos tienen una cultura de los De fantasmas Godzilla, que hay. de los monstruos No, y gigantes. que además, los animes. sí, pero además los fantasmas, por ejemplo, tienen distintos tipos de fantasmas de acuerdo a la manera en que muere la Ay, persona. es tremendo. Genera un fantasma diferente, pero sobre todo tienen una cultura de pocas palabras, de mucho sentimiento profundo e interno, de mucha reflexión frente a la vida, sobre la existencia, sobre cómo entregarse generosamente a esa vida. Digamos, hay algo de profundo, hay algo de sensorial, Sí. ¿no? Por El los erotismo. colores, por el aroma, por la comida, por lo sexual, pero también hay algo de profundo, de espiritual en la cultura japonesa que es muy atrapante. También tiene su ritmo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar por Maximiliano Matayoshi. Él es argentino, nació en Buenos Aires, pero obviamente desciende de japoneses. Esta novela de editorial Conejo se llama Gaijin, que quiere decir extranjero, y es la aventura de un niño, porque es un niño, creo que tiene 9 o 10 años, cuando debe abandonar Japón, porque si no se va a morir de hambre. Lo sube su mamá en un barco y ahí empieza su travesía. Ustedes recuerden que en aquellos años, en mitad del siglo XX, la adolescencia era algo que estaba más o menos registrado, pero un niño podía tener ningún otro remedio más que crecer de golpe y sobrevivir. Seguro. Así que esta es la aventura que tiene el protagonista de esta novela, donde en ese barco se va haciendo de otros amigos que tienen otras historias, otras vidas, hasta que finalmente llega a Buenos Aires. Eligió Buenos Es hermosa esta novela, Gaijin, extranjero. Esta es una nueva novela de Martín Sasia Kawamichi, siempre me cuesta pronunciar, Sí. Kawamichi. A todos. Es el de Otaru, que dijimos que ya habíamos recomendado acá. ¿Qué es Yunga? Yunga son... Es lo que se usa en la playa de Brasil. No, No. eso es Zunga, eso es Zunga. Esto es un poquito más interesante. Esto es un Escuchando poquito... acá. Esto es un poquito más interesante. Yunga es un poquito más interesante porque son las estampas pornográficas japonesas. Apa. Yo le pasé a la producción algunos ejemplos apenas eróticos porque verdaderamente son estampas pornográficas. Son los dibujos clásicamente Pero el Kama japoneses Sutra. que recomendamos, que reconocemos, pero estos no tienen la genitalidad. Ustedes saben que si es pornográfico tiene genitalidad. Gracias, Miriam, porque no correspondía hasta ahora. No correspondía hasta ahora, pero para que se den una idea, Yunga es eso. Bueno, en esta novela transcurre totalmente en Japón, no es como Otaru, que transcurría en Buenos Aires. Martín en esta viaja al momento en que una mujer fallece, el marido quiere velarla con 3 lloronas en su casa y a partir de ahí comienza una historia de aventura porque estas mujeres están como secuestradas por otro señor japonés, ¿sí? Y además, ¿qué pasa después una vez que las consigue con ese tránsito de 3 mujeres llorando por su casa, ¿no? Ahí empiezan los roces, empieza... Bueno, hay muchas relaciones entre ellos, no les quiero Sensuales. adelantar, sí señor. Después, Valeria Correa Fis tiene este libro de cuentos que fue finalista del premio de García Márquez, La condición animal. Tiene un cuento acá que es Las invasiones, es este cuento que tiene como base, punto de partida, una fotografía de un jardín japonés
ese jardín japonés crea como una dimensión paralela que se abre y la transporta a un lugar en Japón. Es como si ella estuviera en Occidente y a través de esa fotografía terminara en un jardín como japonés. Una puerta, un gate. ¿No? Exacto, como si fuera una puerta. Es extraño, es muy inquietante y muy lindo este cuento. Después, para los que quieran leer algo japonés, pero que se pueda conseguir en las librerías ahora y que no sea Kensaburo Murakami, etcétera, etcétera, alguien nuevo Kawakami. que a mí me resultó interesante es este libro, Hiromi Kawakami, Los amores de Nishiro. Acá tenemos otra vez la sexualidad, que para mí es importante. Nishiro es un amante extraordinario, pero en esta novela ella cuenta distintas historias que se van entrelazando. Es como si fueran cuentos, pero no son cuentos, es una novela, porque son en distintos momentos de la vida de Nishiro. O sea que de pronto lo tenemos como adulto, pero también lo podemos tener como adolescente. Y quizás en un momento lo tenemos teniendo relaciones con una compañera de trabajo y en otro momento, tal vez, te lo digo, agárrate, con la hermana. Ay, No se sabe por qué, pero es muy sutil, es muy interesante, es muy sexy, pero a la vez muy intelectual. Esto es lo que tiene la literatura, lo fuerte de la literatura japonesa. Así que estas son las recomendaciones, pero para después vamos a tener algo muy especial. A ver. Vamos a tener de regalo esto que no voy a explicar ahora, pero quiero que se queden pensando porque yo estoy juntando para regalar en el día de hoy a Edo Guarampo, el lagarto negro de Salamandra Black, que es un policial, y a Edgar Allan Poe, cuentos esenciales de la editorial, ya te digo, Claridad. En el último bloque lo vas a saber. Mirá, el último porque tenía bloque, dos que en Pau. queda. Hay que esperar. Muy bien, muchas gracias por la columna. Mira, la verdad, apasionante. Me llama la atención que haya algunos títulos en japonés, ¿no? Que uno tenga que meterse adentro del libro para saber de qué se trata. Vos sabés que si a mí me siguen en Twitter, ven que cuando yo leo, además empiezo a subir las traducciones, porque busco en el diccionario todo el tiempo. Y busco en el diccionario de Google y también el de imágenes. Porque a veces tenés la palabra en la descripción y no te alcanza y hay un montón de objetos que los reconoces y los aprendés porque los ves en las fotos e imágenes de la búsqueda en internet. Se aprende muchísimo. Espectacular. Muchas gracias, Miriam. Y ahora vamos